decía que el sacerdote besa el altar, no el tabernáculo. Besa el altar, pero el tabernáculo lo dijiste tú. No, yo digo, besa el altar, y él decía que la misa era siempre frente al altar, o sea, como que el altar era sumamente importante en la misa. Es que el altar es donde se da el recibe cuerpo y la sangre de Cristo en el altar. Es la mesa Ya de te lo acaba de sacrificio. explicar la Rochi. En Antiguo Testamento se sacrificaban los corderos para limpiar el pecado del pueblo. ¿Te acuerdas? Se los hacía Ya. como altar. Después, en cambio, el sacrificio perfecto fue con Cristo en el Gólgota. O sea que el altar es el Gólgota. Exacto, lo que decía En el el Padre sentido Pío. figurado. El Padre Pío, que era un tremendo místico, él veía el momento del sacrificio del Señor, o sea, él bajaba del En primera Gólgota. fila. Es como el Gólgota. Agárrate. Por eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita recién Es estamos que esta es empezando. la parte como que principal y esto es mentira. Esta es la parte como principal. Porque hay algunos aquí que no van a misa, por ejemplo. O que también tenemos esa... Hago preguntas en nombre mío y en nombre del pueblo también. Está bien. Porque conozco la posición de cada uno, digamos. Exacto. Y cuando yo a veces voy a clase, pues así me da vergüenza preguntar. Entonces por eso estoy haciendo preguntas. Está bien, está bien. Ya, chévere. Entonces, oye, ¿qué hablas? Entonces, el tema de la misa, que por ejemplo, hay gente que dice, ay, para eso me voy a una, ¿cómo se llama? Sinagoga, asamblea, yo qué sé, A un culto. de evangélico, un culto, digamos. A un culto. Pero no es lo mismo, pues, es como una misa que no. Mira, No es mira, lo mismo. ahí está, ahí está. No es lo mismo porque, a ver, Porque esa es la parte principal. La misa es participar de la Eucaristía. Eso es la misa. Es un pilar fundamental de ser católico cristiano. La misa es ir a participar, es ser presente en el sacrificio de Cristo. Ese es el nunca va punto a ser clave. igual a una misa. ¿Por qué? Porque lo central de la misa es la Eucaristía. ¿Qué decimos después de la Eucaristía? Este es el fundamento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. El mismo Señor Jesús se baja del cielo y se hace presente. En un culto, que es muy bonito y todo, nos hablan y nos explican partes de la Biblia, lo que estamos Que haciendo está bien ahorita. también. Que está muy bien, Pero es la primera pero parte. nunca vamos a poder comparar un culto con una misa. Scott Hahn lo decía, ¿no? Que él se dio cuenta de que él en los cultos recibía la palabra y la aprendía muy lindo, pero él se había saltado lo principal, que era la cena del Cordero, que es a la que estamos invitados siempre. Y ahora tendría que irme de largo para explicarte por qué. Porque cuando comulgamos recibimos tantas gracias del Señor. Primero se hace uno solo con nosotros. Y esa comunión, al llenarnos de su gracia, nos permite continuar en esta vida cristiana. ¿Ok? Entonces, primero, la base de todo, el principio de todo, es el Señor cumpliendo su palabra. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. ¿Sabes qué le digo? Porque me ha pasado a mí a veces escuchar hasta, Dani, ¿para qué voy a ir a misa? A mí me gusta esto, voy a ir a tu casa a orar. O sea, no tiene nada que ver. No, nada que No ver. tiene nada que ver. Es un La complemento. misa gira en torno a la Eucaristía. La palabra sí, podemos hablarla aquí, podemos hablarla allá, podemos leerla en nuestra casa. La Eucaristía solamente se consagra además de un sacerdote. Cuando Exactamente. yo tengo unas amigas que eran católicas y se hicieron evangélicas, y me acuerdo, ellas hablaban, yo no conocía nada de la Biblia, ellas hablaban muy bonito y me explicaban partes de la Biblia y todo. Y una vez una amiga me dijo, porque me dice, pero si te gusta tanto la palabra y todo, ¿por qué no te haces evangélica? Y yo dije, porque nunca podría hacerme, porque ustedes no tienen la comunión. O sea, yo en mi ignorancia, porque no conocía nada, yo decía, no puedo ir a un lugar que no haya la comunión, porque yo no sé nada, pero lo que sí sé es lo que sucede, lo que yo siento cuando comulgo, y eso ustedes no lo tienen. Después entendí que eso que yo no conocí, lo decía con ignorancia, era una gracia del Señor que me había permitido entender sin conocer lo que realmente Y sucedía. aparte que es un mandato del Señor. El Señor Hagan dejó, exacto. hagan Y es Entonces no es que lo hacemos porque es lindo, lo Hagan hacemos eso porque el en Señor conmemoración mandó, mía. hagan esto en conmemoración mía. Entonces, Coman, la misa gira en torno a la y beben. Este es Eucaristía. mi cuerpo, no este es como mi cuerpo, ni este es como mi sangre. Ni está Este es representada, mi este es cuerpo, este es mi sangre, y lo vamos a ver súper claro cuando vayamos a la parte de Por la, eso que desde de que la, empezamos de la dijimos que consagración. habían dos partes súper importantes, en la liturgia de la palabra, recibimos la palabra del Señor y la liturgia de la Eucaristía. Pero es maravilloso, primero, que hagas esa pregunta, porque definitivamente te mueve Dios. Y en segundo lugar, porque es así como vamos aprendiendo, ¿verdad? De las cosas que desconocemos. Y es lindo cuando uno no conoce, porque uno tiene ganas de conocer y de saber, ¿verdad? Y qué hermoso entendemos por qué el Señor nos reúne para poder aprender más
de Él. Yo siempre he pensado, desde chiquita, era muy preguntona y sigo siendo, nunca, hay gente que dice que no pregunta porque le da vergüenza. A mí realmente nunca me pasaba eso, porque cuando a mí me gustaba, cuando me gustaba algo, yo quería saber más. Y para conocer a Dios, hay que preguntar, hay que hacerse preguntas. Entonces, a ti te está moviendo el Señor. Qué hermoso que preguntes. Porque a veces nos quedamos con las preguntas en el corazón y no las decimos. Entonces, es chévere compartir las preguntas para poder también, entre todos, llegar a una respuesta. O sea, le encanta preguntar. No, yo lo que quiero es que Gerardo va a estar tranquila, que esa parte quede clara, porque imagínate, suponte Pris y todavía puede pensar así. Pris es consagrada, después del retiro del lazo, en el primer mes de prepararse, y puede pensar que un culto es igual a la misa. Entonces es impresionante. Y a mí me pasó algo muy similar a lo de Rochi, cuando conocí a una amiga Evangelia que también me dijo, ¿por qué no te cambias? Y también lo que me detuvo fue una gracia de Dios por la Eucaristía y por María. Y es más, fue la misma amiga. Sí. Imagínate, después nos tocamos O las sea, dos. la más se vuelve a Ares, porque No. le dije, la Virgen María y la Eucaristía no me cambiarían. Exacto. Ahora Entonces, entiendo que fue la gracia. pero con un desconocimiento, y realmente siempre fui a misa, incluso cantamos en la misa con Michelle, pero sí, a pesar de que Dios por su misericordia te sostiene, ¿verdad? Pero como tú tienes ya el conocimiento, es muy distinto, es muy distinto. Entonces, es difícil ir a la misa cuando no sabes realmente lo que está pasando ahí, porque si tú vas pensando en que vas a ir a distraerte, seguramente va a ser más entretenido el culto evangélico, porque cantan, porque bailan, porque se ríen, porque seguramente el predicador habla maravilloso de la palabra. Entonces, pero cuando realmente nos damos que acá no venimos a distraernos o a pasarla increíble o que sea entretenido el que habla, sino que venimos a ver a Cristo presente en su cuerpo y su sangre. Miren, todo lo demás se viene abajo. Mira, les voy a leer lo que le pasó a Scott Hahn cuando entró a la primera misa. Él era evangélico y entra a su primera misa, ¿no? Entonces dice, a medida que avanzaba la misa, algo me golpeaba. La Biblia ya no estaba junto a mí, estaba delante de mí, en las palabras de la misa. Una línea era de Isaías, otra de los Salmos, otra de Pablo. La experiencia fue sobrecogedora. Quería interrumpir a cada momento y gritarle al sacerdote, yo puedo explicar en qué sitio de la escritura sale eso. Esto es fantástico. Aún mantenía mi posición de observar. Permanecía al margen hasta que oía al sacerdote pronunciar las palabras de la consagración. Esto es mi cuerpo. Esto es el cáliz de mi sangre. Sentí entonces que toda mi duda se esfumaba. Mientras veía al sacerdote alzar la blanca hostia, sentí que surgía en mi corazón una plegaria como un susurro. Señor mío y Dios mío, realmente eres tú. El momento de la conversión de él fue cuando el sacerdote estaba consagrando la hostia. O sea, realmente porque él entendió, en la fracción del pan. así es, Imagínate, como Emaús, que en esa fracción del pan estaba realmente el Señor Jesús. Cuando lo entiendes, pídele al Señor que te lo ponga en tu corazón y que te regale esa gracia, te das cuenta que nada se puede comparar a eso. Las palabras son palabras y cualquiera puede hablar bonito. Puedes tener el conocimiento, pero el tener al mismo Señor Jesús dentro de tu corazón, con Cristo, con Él y en Él, solo te lo puede dar la comunión. Sí. Bendito sea el Señor. No tiene nada que ver un culto o una reunión de oración o una noche de oración con la misa. No tiene nada las noches de que ver. oración Y mira que Scott Hahn se Son sabía complementos. la Biblia al revés y al derecho. Profesor era pastor sí. evangélico, se sabía la Teólogo, profesor de se universidad. sabía todo. Pablo Y él Rayos. entró a la iglesia supuestamente a ver en qué podía irse en contra de los católicos cuando de repente ve que estaba la misa completa, o sea, bíblica, era bíblico. Entonces ahí es cuando tenemos este regalazo de que Scott Hahn se convierte en católico y empieza a ser, porque lamentablemente los católicos somos ignorantes, no conocemos la palabra, lamentablemente. De hecho, la vez pasada estábamos conversando a las 3, decíamos, ¿cómo fue tu conversión? Y las 3 decíamos, fue por la palabra. Cuando yo me di cuenta del Señor, no te conozco, por eso no te amo, y dije, te voy a dar la oportunidad. Híjole, solamente abrirle una ventanita, me metí a estudiar Biblia y cada misa es un encuentro personal con Dios, que es lo que estaba diciendo la Rochi. Y todas tenemos esa misma experiencia de habernos Y enamorado comienzas a por enamorarte medio de la Biblia. comienzas a enamorarte de la palabra realmente porque Jesús es la palabra. En el Evangelio de Juan dice, ¿no? Al principio era la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Entonces la palabra es Jesús, porque después la Pero palabra léalo se el hizo carne. Apocalipsis, lo de Agua de sangre. Ah, eso es maravilloso.
¿Qué es? Se me echa a llorar por teléfono esta mujer. Dale, escucha esto, me habla la Biblia, me de aquí, me la sígueme, ¿no? No me quiere mucho. A ver, algo. Es que Scott Hahn, bueno, no es que descubre la agua tibia, ¿no? Pero está revelado en que la misa es el Apocalipsis y el Apocalipsis se revela en la misa, ¿no? Entonces aquí en el capítulo 7, Mira lo importante de la comunión. Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Juan 6, y sería bueno que lo apunten, Juan 6, 53, 56. Exacto, y lo mediten en la casa. Todo lo Juan que 6, les guste 53, aquí, 56. apunten. Ahí el mismo Señor Jesús le está diciendo claramente, 56. Juan 6, 53, 56. Del 53 al 56. Claro, y es el propio Señor Jesús, ¿no, verdad? Que al decir estas palabras, el sacerdote en invocación del Espíritu Santo, el sacerdote tiene que decir las palabras exactas que Jesús dijo en la última cena, porque las palabras del Señor tienen poder de transformar, ¿verdad? Hacer la transustanciación, que es cuando se transforma el vino en la sangre de Dios y el pan en el cuerpo del Señor. ¿Sabes qué? Después de leer del libro o de empezar como a profundizar un poco más en el tema de la misa, y es lo que realmente quiero de corazón para todos, y por eso hay que estar rezando y orando bastante por ese taller, porque siempre digo, uno de palabras puede hablar y ser pura teoría, pero es el Espíritu de Dios el que viene a hacerlo vivo y a escribirlo en nuestro corazón. Exactamente. Realmente, ese libro, yo pienso que, bueno, ellos lo leyeron y me lo recomendaron a mí, también lo estoy leyendo, sí es una gracia de Dios, porque realmente te abre los ojos, y si tú lo acompañas con oración, con la presencia del Espíritu de Dios en tu vida, realmente puedes vivir la misa de otra manera. ¿Cuál libro? Hay que... Ese lo damos en la segunda La misa del clase. Cordero. El libro No, ese libro no es. ¿Ah, ese no es? No. ¿Eso no vamos a ver? No, O sea, Hoy vamos a dar. si quieres te paso el link. Es Claro, ese libro, sí, claro. sí. Es ¿Te este acuerdas aquí. de que él iba a imprimir? Claro. Este de aquí, pero este de aquí ¿Y ese es un añado, pues, ¿no? O sea, está recontra resumido. Realmente el libro es un poco más grueso. O sea, este es el libro, este es el trabajo Este- del libro. exactamente. Pero el que tiene Pero para- Michelle. ¿Ah? El que tiene Michelle. No, pero el que tiene Sí. Michelle es la boda del Cordero, que es ahí. Exacto. Este es un resumen como para dar el taller. Para hacer un ese taller, vamos a Para hacer un taller en base Este quedamos este que damos en cero. ese. Pero chicos, sí me gustaría hasta ahora, como dijimos, esto no es un monólogo, es un diálogo, sí nos gustaría ver qué tal les está pareciendo, les está llegando, hay cosas nuevas. Exacto, y al terminar como que dejamos claros los puntos que hemos Sí, tocado. Eso es lo que queríamos que ¿Qué les parece hasta ahora? Si quieren acotar algo, si quieren saber algo más de alguna cosa, con confianza en realidad. Ya digo, esto no es una clase, esto es una conversación de amigos en los que juntos Ya. estamos aprendiendo, ¿verdad? Sí, ya que quiere decir algo. Dígame. Pregúntale. Porque yo tengo una duda. Yo siempre, bueno, la verdad es que siempre iba a misa ya, pero ahora que ya estoy prestando más atención, me doy cuenta que en el altar siempre hay un crucifijo, o sea, siempre hay una cruz chiquita que lo mira el sacerdote. Porque antes del Concilio Vaticano II, la misa se daba, tal vez las señoras lo recuerdan, la misa se daba de espaldas, ¿verdad? Frente al crucifijo, porque no se le puede dar la espalda al Señor, y sobre todo al tabernáculo, que es donde está la hostia. Así A es. las 8 de la mañana. Así No, es, y los es sábados, maravilloso. los sábados. Después del Concilio Vaticano II, se comenzó a hacer las cosas de una manera, digamos que más amena, para llegar más a la gente. Entonces, de hecho, antes eran en latín las misas, ahora son en el idioma vernáculo, que es el idioma de cada lugar donde se da la misa. ¿Para qué? Para acercarse al pueblo, ¿verdad? Entonces, como le estás dando la espalda al tabernáculo y a la cruz, ponen una cruz delante para estar con el Señor, para no perder la conciencia, al Señor. la mirada No del perder Señor. tu mirada. Ahora Ese es tu cuando centro. Pedro salió de la barca y al perder la mirada del Señor se hundió, entonces siempre hay que mantener la mirada fija al Señor. No porque Él esté en el crucifijo, porque sabemos que el Señor no es que está en el crucifijo, sino para no perder, cuando comenzamos a rezar dijimos, conscientes de la presencia del Señor entre nosotros. Entonces, para no perder eso, para estar conscientes de la presencia del Señor entre nosotros, ¿no? Para eso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra pregunta?
nada. A ver, Oriana, ¿por qué parte vamos? Mira, estamos, cuando entramos, nos Ajá. antiguamos. Seguimos en los ritos El iniciales. Señor, el sacerdote nos dice, el rito inicial, el sacerdote nos Es que yo sé que dice, se va a hacer largo por la pregunta. claro, ¿cómo es? Tu espíritu esté con nosotros. ¿Cómo es la primera parte? ¿Te olvidé? El Señor El Señor está con nosotros y con tu espíritu. Después viene Eso me gustó, con tu espíritu, pero como que Dios está contigo, Exacto. ya. De ahí viene el rito penitencial, ¿verdad? Que yo confieso, Ya. que ahí me Ya, y el beso del altar, ¿ya te lo saltaste? No, todavía no lo explico. Ya llegó, ya lo saludó el significa. Señor, ya lo saludó y ahí empieza. Ya, y el beso El del Señor altar esté es con como, ustedes. el beso del altar es como una reverencia, Como digamos. una reverencia que está llenando la tal de sacrificio. Donde van a estar el cuerpo y la sangre. Y de ahí, como es necesario acercarse a Dios con un corazón puro y alabar y glorificarle, por eso se declaran Nos declaramos pecadores. frente a todos los hermanos, lo gritamos en asamblea. Sí, yo confieso ante Dios. Exacto, hay gente que le da vergüenza. Pero no da vergüenza, pero hacen bajito. Yo me A ver, déjame desespero. decirte que antes, de la antigüedad, en la primera. Mi amor, tú respondes bajito todo el salmo también. El Señor me contó una vez. Y yo te dije, Señor, a ver si contagian los del lado, que no sé. Llévale el Si digo megáfono. altito, se escucha en el micrófono también. ¿Qué cosa? Si digo altito, se Hoy día escucha. también lo he visto bajito en la iglesia. Pero ¿por qué le Ya estás mirando acostumbra. al pobre hombre? Porque hay gente, y mis hijos también, ahorita que hasta aquí, hay gente que no responde. Y eso se trata de Claro. confesarlo con nuestros labios. Eso decía Silvita, ¿te acuerdas? Es igual de santo. Santo, santo tú eres. No. La gente habla, estamos hablando de santo, santo a Y Dios. espérate que ya llegamos allá, cuando sepas el fundamento bíblico del Santo Santo, la próxima vez vas a hacer Santo Santo, toca así Yo como sí, bailar. yo grito, pero el resto no, la gente está como que le da vergüenza, le da. Porque no sabe. Oigan, chicos, No ustedes saben vieron lo la que película hace. El Gran Ya Milagro. quiero. Lo que sucede en la misa, hermosa, ¿verdad? ¿En dónde qué? Milagro. No la he visto. De pronto un día podemos ver esa Es película, verdad. es súper bonita, dice lo que pasa. Y esa película, que en realidad es dibujitos, porque son Ajá. dibujitos como para niños, es en base a unas visiones que tuvo una... Ana. Tú sabes el nombre, tú sí eres experta en eso. Eres experta en eso. Emily, dice, ¿cómo? Emily, No, sí, no, no, ¿cómo fue? ¿cuál es? No, Emily es la pasión de Pero Mel fue el Gibson. nombre en este instante de una boliviana. Hay De San una Nicolás también, que no es para mí. Catalina Yo tengo Rivas. esa visión. Yo la Rivas, ¿qué tal? Catalina Rivas. De hecho, Catalina el Rivas. Patas Es una Rojas no es estigmatizada, que- una boliviana estigmatizada, y ella es la que tuvo esas visiones. Y en base a ella se hizo la película. Y digamos que lo de los ángeles y todo eso, no es en la No, película. no, no. Y en ¿Cómo realidad- que ataca el maligno realmente? Ah, Es la De iglesia. hecho, ella tiene un libro. Ella tiene un libro porque la Virgen le va guiando todo lo que sucede en la misa. Desde el momento en que está yendo hacia la misa, en el momento que entra, lo que tiene que hacer, y le va explicando, mira, en este instante está pasando esto. Y empieza a explicar. O sea, es lindo ese libro. Déjame ver si lo encuentro, porque yo lo tengo. Al final también le podemos sacar copia. Es bien bonito. Y basado en ese libro de Catalina Rivas, es que hacen la película del Gran Milagro. Y hay más, hay muchos santos que han podido ver Sí. todo lo que pasa en la misa. Es más, un día veía, para buscar la foto que voy a poner aquí adelante, Para el 10 es uno de ellos. hay un San Nicolás también que le nace al Padre Otro, que no es Papá Noel, Ah, es es otro. otro. Pero Dani, la foto que está aquí adelante la encuentras en las visiones de Juan y el Apocalipsis. Sí, yo sé buscar muchísimas fotos, pero en Todo lo todas que sucede en la salía misa. abajo el fuego del Todo lo que sucede purgatorio aquí, y me la daba cruz costumbre, no me iba a terrenal asustar. está conectada Y por con eso la cruz me celestial. demoró un siglo con Hay esa cosa. ángeles, están los santos. Porque durante la misa y la consagración salen Señor, muchísimas está almas el del Padre, el purgatorio. Espíritu Santo. No sé si está el catecismo. En la De misa. hecho, Por eso es que la misa es el cielo en la tierra. de hecho, los místicos que han visto lo que está sucediendo, está la Virgen María, están los apóstoles, están los discípulos, están los ángeles, el cielo se abre, todo, está el Señor Jesús. Y también está el purgatorio, están esperando las oraciones. Porque si uno ofrece tu comunión, puedes ofrecer tu comunión también para una almita que esté necesitando. Exacto, eso lo vemos después, no te Eso adelantes. lo vemos, no, porque él está Pero diciendo. ya, yo salí cosas legales. Perdóname, porque dicen que si tú les rezas y una noche te olvidas, te piden que les reces. Y se te apaga, como que, oye, no me muero. No. Pero ahí vuelves a los... No le tengas miedo. No le Por eso tengas que miedo. yo, en el libro que verdadero Eriquita, siempre le digo a Michelle, cada libro deja una experiencia.
ese libro me dejó un amor por las almas del purgatorio que no puedo explicar. O sea, no hay misa, no hay momento, no hay en el día que yo no rezo por las almas del purgatorio. Y justo le está pasando lo mismo al padre Otmar, que tiene un tiempo traumado con las almas del purgatorio. Y dice que cuando él sabe que ha sacado un alma, que esa alma ora por él y que él dice que lo está esperando todas las almas que ha sacado. Que le hacen favor. Y hay una oración que la voy a pegar aquí en el cenáculo, que es una oración que la hace, que se le otra una mística, Santa Gertrudis, que se le aparece la Virgen, que se le aparece Jesús, y le hacen una, Brígida es la tuya. entonces ella le hace una oración y le dice que cada que recemos esa oración salen 1000 almas del purgatorio. Entonces, ¿qué claro, saca mil, Michelle, saca mil, todo el mundo la para que lea, porque salen 1000. De hecho, ellos pueden rezar, ellos necesitan de tus oraciones en la tierra, porque ellos no pueden rezar por ellos. Entonces necesitan de tus oraciones. Pero ellos también por Solo ti. el rosario, hay Por eso hay que rezar por los difuntos. porque Ellos no pueden hacer necesitan de nada. tus oraciones. Ellos no pueden hacer absolutamente nada por ellos. Nada. O sea, nuestra misión, nuestra salvación es hasta el día de nuestra muerte. Exacto. De ahí el proceso no puede un dedo por tu salvación. Simplemente depende de la misericordia de lo que hace la tierra. Para que ellos Por eso decía Santa Mónica, la madre de San Agustín, Esto es lo van a hacer. San Agustín, a mí no me hagas ataduras de a mí no me engalanes en hora de enterrarme, a ver, estoy copiando. ¿Qué? A mí, hazme misas y ponte de rodillas a rezar unidades. Santa Mónica. Sí. Bueno chicos, entonces tenemos sí, ya aquí vamos a terminar. Ya, tenemos todo lo que significa santiguarse. ¿Qué era santiguarse? Una lección, solamente para que ver si quedó claro. Ya. ¿Qué era asignarse? Hacerle señal de la cruz. ¿Qué era persignarse? Completo, le decía. 10 sobre 10, buen punto. Ya, ¿qué era? Pero siempre, persignarse primero siempre es la señal de cruz o primero es atrás. Persignando. Eso es persignarse las dos cosas. Por eso, pero puedes primero. Las 3 y terminas con Asignar. Ya, y ahí tenemos el rito penitencial. Yo confieso, ¿qué era? Es como pedirle Pedir perdón por tus pecados. Como pedirle perdón. Por lo que Perdón, le hay un paréntesis, hay gente que te dice, te aplica la de que, ay, son pecadores y han dado 12 golpes de pecho en la misa. Le hemos oído eso. Claro, pues, claro, siempre. Por mi culpa Eso no es el golpe, en realidad. Eso no es el golpe. De hecho, Sí, tienes lo que te aconsejan, obviamente también, es que llegues con un tiempo prudencial a la misa, no que llegues, si la misa es a las 7, llegar a las 7. sí, poco más, buscar Llegues puesto. con un tiempo previo Sí. para que tú te encuentres con el Yo Señor, lucho con él, lucho le con él. ores, le pidas y tengas el corazón Cuando ya eso no. listo y ofrecido. Y ya cuando ya te toca el yo confieso, yo alguna vez a uno de los chicos del MBC escuchaba que decían, más allá de declararte por pecador, que obviamente, pero que los golpes son como para despertar el corazón, que a veces lo tienes dormido. O sea, eso me pareció lindo. Verdad. Como que reacciona, Como reconoce. que reacciona. Pero es una explicación muy bonita, ¿no? O sea, de que es como ¿De despierta dónde el sacaste eso, corazón. Riquita? ¿Perdón? ¿De dónde sacaste eso? Se lo escuchamos a uno, solamente que no sé qué, no es. Movimiento, ¿qué? Era en el MBC, Movimiento Vida del Cristiana. Movimiento de Vida Cristiana, no es un sacerdote, es un chico que está Misionero. consagrado, pero Misionero. no sé cómo se llama en el movimiento, pero él nos dio una charla una vez y me pareció lindo porque también tenía esa imagen de yo confieso, como, no, era más bien decir, no, es para que despiertes el corazón. Despiértalo que lo tienes dormido, despiértalo para el Señor. Bien bonita, sí. Bueno, y de hecho, como dice Dani, lo que a veces nos da vergüenza de decir el yo confieso en voz alta. Déjenme decirles que en la antigüedad decían sus pecados enfrente, los gritaban enfrente de todo el mundo. Claro que sí, en la antigüedad era así. Cuéntame eso. Eso no sé dónde está. Cuéntate. En la Biblia. En la Biblia está. En la Biblia está. En la Biblia está. Confesaban sus pecados unos Confesaban a sus pecados, los otros. primeros cristianos. se Imagínate que confesaban. heavy, yo ni Sí, los pecados unos a otros. Yo creo que de ahí también tiene que venir esto de yo confieso en frente de toda la asamblea. Así que ahorita se me confieso. Hoy se empieza en la misa, porque algo dijo el padre, no sé qué, dijo algo como ahí, confesemos. Y es como que tú tienes que Y es confesar. que sabes que también es como algo de humildad tuya, porque te estás Así es. confesando que eres pecador. Y por eso Reconoces. Por eso dice ante vosotros, hermanos. Ante vosotros Así lo es. gritas, Así literalmente lo gritas. Bueno, Michelle no grita, pero literalmente lo Sí, gritas. no es algo de su interior, No, agachadito diciendo, uno tiene que Es que confesar. he pecado lo que mucho. sí. De palabra, de Si tú letras. estás en la última fila, en la primera fila, tienes que saber que tú eres un pecador. Es que sabes que si tú te pones a pensar, decimos que la
lo que es. El día domingo te llamo. A ver, repitamos lo que decimos. ¿Cómo Yo comenzamos? confieso Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho. Yo pequé. Palabra, obra, Obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. O sea, es completo, porque de palabra, Pensamiento, obra, palabra, experiencia, obra y omisión. ¿Qué es omisión? Que le estaba haciendo, pero no lo hice. No, cuando evitas Cuando dejas de hacer algo. cuando dejas de hacer el bien. Ah, Hay un bien que no Cuando lo hay un dejas bien hacer que y te no quieras decides, sabiendo que lo puedes hacer y no lo haces. Exactamente. Eso es omisión. Ah, no es cuando quiero hacer el mal y no lo hago. No, No, eso te está conteniendo. No, eso hacer algo malo y no lo Estamos haces. perfectos, bravo. Borré con el codo. Pero por decirte, a ver, si tú ves una mala acción en Esta algo, chica jurada, la próxima clase se me Separada, sí, por favor, sí, separada. hay que separarlas como distintas porque es muy. Bueno, cuando tú ves que puedes hacer un bien y no lo haces. Pero no te iba a decir, imagínate lo que fuera la misa o que escucharas a todo el pueblo de Dios ahí. Yo confieso, o yo qué sé, alguna oración de la misa. ¿Cuál? Gloria, ¿cómo es? No, Gloria de a hecho- Dios en el cielo. Uy, sería maravilloso, saldría espeluznante. Déjame ¿sabes? decirte que en el yo confieso dice, cuando dice por mi culpa, por eso ruego Santa María, a siempre Santa linda. María que está en la misa, pide a los ángeles, Ah, me acuerdo de a una los pregunta santos después. y a ustedes, hermanos, o sea, están los A ver, ángeles y los ustedes santos. miren la foto que tiene en su librito y ahí ustedes van a ver la realidad de la misa, ¿no? La Santísima Trinidad, los santos que nos acompañan ya desde el cielo. Por eso dice lo que dijiste ahorita, lo de la Virgen, lo de los santos. Están todos. Pero eso desde el momento, eso también, yo me paso eso leí, no sé dónde. Mira, está la Dice iglesia que en el momento- peregrina que somos nosotros. Sí, pero está eso la es el iglesia momento en que- triunfante que son los santos. Yo Y sé. está la iglesia purgante que son los Sí, pero eso ahí desde el momento en que el Padre dice levantemos nuestro corazón, según lo que leí en el libro. Él dice que en el momento que dice levantemos nuestro Se corazón, abre el cielo. en ese momento nuestro corazón como que se eleva a esas alturas, digamos. Sí, se va en Y entonces en ese momento es como que se abre el cielo. Sí. O toda la misa. No, toda la O misa. sea, Creo que desde ¿cómo ahí. te digo? ¿ves? Lo que pasa es que esto es más de fondo que de saber en el minuto Me 54 se queda abre el cielo y va. Tampoco. Eso es. Pero ríaste de lindo. No pregunto No te creas la tontería. No, Claro, o sea, es que no es que pero momento. humildemente, o sea, esto, la fe no es cuestión de saber en el minuto, en el segundo, no, o sea, tener la conciencia de que es algo que De que- sucede, que es real, ¿no? Que se abre el cielo. Es como, por ejemplo, ahorita, nosotros estamos conscientes de que el Señor Jesús está entre nosotros. ¿Por qué Él lo dijo? Porque donde hay dos o más hablando de mí, yo estoy con ellos. Pero es como decir, a ver, ¿dónde ¿En qué está? momento? ¿En esta esquina? Aquí ¿En adentro. esto? ¿Dónde está? No, la fe también viene con la humildad, reconocer que hay cosas que no entiendo, que van más allá de mi capacidad, pero que por fe las creo. ¿ok? Entonces no podemos tratar de procesarlo todo porque nos vamos a dar cuenta que somos limitados. Y la palabra lo dice, ahora vemos borroso como en un espejo, porque en esa época los espejos obviamente no eran como ahora que se ve claro, sino que eran así. Entonces dice, en este momento ahora vemos borroso, pero allá entenderemos todas las cosas que aquí no podemos entender, porque es lógico, somos limitados, entonces hay una parte que entendemos, pero hay otra que la creemos por fe. La base de nuestra fe. Porque ojo no vio y oído no escuchó lo que Dios tiene preparado para el que lo haga. Así que no lo vamos a como entender hay un jamás con momento nuestra humanidad. que hay el perdón, un momento que se consagra. Dale, me imagino Ay, que sale mi un amor, momento por en el cielo defender. sabía. Nada más. Sí, o sea, ya te digo, Eso es un esposo. Ay, ay. Pero sí o no que eso es. Claro. sí, o sea, Humildemente, como dice Rochi. sí, es que, ya te digo, hay cosas que se reciben y que se entienden con el No, es corazón. que leí en el libro que estaba ahí, por eso no No, tengo sí. un poquito el espacio. No, sí, pero no es estoy que- equivocada. Es verdad, no, tienes razón. De pronto el momento, quizás en el momento que dice levantemos al Señor, de nuestro corazón al Señor. Exacto, me levantemos llamó la atención porque lo leí justamente en esa parte. Claro, de pronto en ese momento se abrirán los cielos y estarán los ángeles y todo. Pero el momento que tú atraviesas el umbral de la iglesia, tú llegas al cielo. Desde ese momento, desde que te santiguas, desde que te signas, desde que eres hijo de Dios y lo aceptas en ese momento y profesas tu credo y escuchas la palabra. O sea, yo no puedo entender que solamente cuando dice levantemos el corazón, que ya ha pasado la palabra de Dios, ya ha pasado los salmos, ya ha pasado yo confieso el credo, recién ahí se va a abrir los cielos. O sea, no creo. Pienso que desde que entras a la iglesia, estás entrando al cielo. Es lo que humildemente pienso. Es como, por ejemplo, el momento en que se consagra, en ese momento está Jesús en el sacerdote. Antes no, ¿verdad?
Es el momento de la consagración. El O momento de de la la consagración. Transustanciación. De la transustanciación. Y de Algo ahí así, viene ¿no? lo que tú decías, aunque el sacerdote sea lo peor del mundo, no importa, digamos, porque en ese momento no es él. Y eso nos lo permite ver los ojos de la fe, ¿verdad? No es el Señor, no es el sacerdote el que está consagrando, sino es el mismo Señor Jesús como sumo sacerdote, el que entrega su cuerpo, su alma, y con la acción del Espíritu Santo se logra la transustanciación en ese momento. Claro, es sumo sacerdote y víctima al mismo tiempo. Así ¿no? es. Bueno, hasta aquí entonces, chicos, para no aburrirlos más. No, pues yo no te borré. No tiene nada que ver el tema, pero puedo preguntar. Sí, por supuesto. En la Biblia sí está la importancia de los santos. Pregunto yo. porque ¿Cómo es la importancia? O sea, ¿A qué te refieres? un ejemplo, para mí, yo no soy devota en ningún, o sea, he escuchado que el santo esto, que el santo esto, que el santo esto, pero yo no es que tenga como que soy devota o devoción a un santo. Y cuando he conversado con una persona evangélica, no, pero si los santos, que no, o sea, es importante. O sea, yo nunca fui muy devota de los santos, soy sincera en mi experiencia personal. Nunca fui muy devota de los santos, en primer lugar porque no los conocía. En este proceso que no termina y que es día a día de irnos acercando al Señor y conociendo más, comencé a leer la vida de los santos y dándome cuenta de que eran nuestros hermanos mayores, de que ellos, tan humanos como nosotros, tan pecadores como nosotros, llegaron a ser santos. ¿Y cómo lo lograron? Entonces por eso decimos son nuestros hermanos mayores en la fe. ¿Por qué? Porque nos enseñan ese caminar. Cada santo tiene una experiencia distinta. Por ejemplo, San Agustín, que era súper pecador antes, y después de su conversión, tremendo santo, ¿verdad? Gracias en parte a las oraciones de su mamá, Santa Mónica. Entonces, lo que te estoy diciendo es cómo debemos ver a los santos. Los santos debemos ver como personas iguales que nosotras, que se esforzaron mucho y que con su esfuerzo y con la gracia de Dios llegaron a crecer tanto que fueron pues dignos del cielo, como somos todos. Todos somos llamados a ser santos. Todos somos llamados a ser santos. Pero, ¿qué veo yo en los santos? Esas guías como para que se me haga más fácil la santidad. ¿Cómo manejaba, por ejemplo, su carácter el Padre Pío, que era muy con tendencia a la ira? ¿Cómo manejaba la humildad San Francisco de Asís, que un día en una plaza se quedó desnudo, siendo de una familia rica, con un papá rico, lo dejó todo y se quedó desnudo y entregó su vida al Señor? ¿Por qué? Porque él se esforzó a ser humilde, no era humilde, pero él lo entregó todo y se confió en Dios, ¿verdad? Y así con cada santo, cuando comienzas a leer la vida de los santos, te comienzas a enamorar porque son ejemplos. Y puedes rescatar. San Ignacio de Loyola, al leer la vida de los santos, dijo, bueno, yo también quiero ser como ellos. Y comenzó a aprender de uno, de otro, y fueron sus guías, digamos. Así como los niños tienen superhéroes, los santos son como nuestros superhéroes, a los cuales podemos recurrir, ver y tratar de imitar para este caminar en el que estamos, ¿verdad? Y a ver, una vez decía, muy bonito, que uno tiene que como que agarrar un santo y si tú tienes algo, pedirle algo. Yo empecé con un santo, cuando yo tuve la conversión me encantó San Agustín, porque habiendo estado tan alejado del Señor, se convirtió en mucho por la oración de su mamá. Entonces, como madre, le pedí a Santa Mónica que me ayude a tener la paciencia, la fe y la paz y la esperanza de ella. Luego a San Agustín le pedí que por favor me ayude también en este caminar. Luego me encantó la humildad de San Francisco de Asís. Le pedí por favor ayúdame a ser humilde como tú. Luego de repente tú me presentaste a Santa Vaquita, que me encantó, que dentro del dolor, o sea, un dolor terrible, ella encontró su camino a la santidad. Maravillosa. Y luego San Martín de Porres, me encantó también su trabajo. O sea, y cuando yo necesito alguna cosa, por ejemplo, le estaba contando que tengo que hacer un plan para ayudar a unos niños de Puerto Hondo, y le voy a pedir a San Juan Bosco que me ayude a elaborar el plan. O sea, tú puedes tener un santo que te ayude, porque ellos exacto, o sea, puedes pedirle, yo por ejemplo siempre le pido, por favor, para ganar más paciencia, porque soy súper impaciente. Y tengo santos para todo, para lo que te puedas imaginar, porque como ellos ya alcanzaron, digamos, con su vida de esposa, y se dedicaron a amar al Señor de muchas maneras, y
demostraron por eso, no es que ellos tienen un título y ya, no. Se puede. Así como le estamos O sea, ellos están enseñándote cómo lo vivieron ellos y cómo lo puedes hacer Son tú, un ejemplo porque tú también lo puedes seguido. hacer. Entonces tú les pides. Exactamente. A eso iba. Son reconocidos por la Iglesia Católica como ejemplos, A seguir como hermanos mayores. como hermanos mayores. de fe, pero como ejemplos vivos de seres humanos imperfectos De que pueden Que llegar a pueden- ser que pueden llegar a ser Así es. santos A vivir con Jesús. Sí. Ahora, y que están puestos ahí como ejemplo para nosotros. Como ejemplo. Para Exacto. cualquier, porque Por a veces uno como pecador, y yo, no es mi caso, pero yo digo el caso de mucha gente dice, yo soy No, no es contigo, no es No, contigo. Estamos contigo acá. No es contigo. yo me siento indigno de entrar a la Iglesia Católica o de seguir el camino de Dios. Pero Yo no. pienso que hay mucha gente Así es. que pensará eso, ¿no? ¿Yo para qué? Si no voy a cambiar nunca, si no... ¿Para qué voy a entrar si voy toda la vida a ser borracho, mujeriego y lo que sea? ¿No? Entonces no entro a la Iglesia Católica, pero para eso están los santos. Los santos. Sí, que- podrías. por ejemplo, San Agustín, Ujú. borracho, mujeriego, Tuvo hijos, se le murió el después fue tremendo santo, Igual o sea, las mujeres. porque Dios, esa es su mayor gloria, transformar, ¿no? Ahí se muestra más que ha sido Dios quien ha hecho cambiar a esa persona, ahí se manifiesta la gloria de Dios. Y la Biblia lo dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Entonces, el He venido Señor a es llamar maravilloso. no he venido a llamar a los justos, sino a los Y pecadores. sí es chévere que de pronto leas algunos santos y te sientas identificado con ellos. Ahora, obviamente Puedes teniendo tomar claro, todos. ¿no? La Biblia lo dice, el único intercesor entre Dios y nosotros es el Señor Jesús. Lo tenemos clarísimo. ¿Qué hacemos cuando le pedimos a un santo? Le pedimos a un santo que por sus méritos, por los méritos de su vida, le pida al Señor Jesús que interceda por nosotros. O sea, tenemos que tener claro, ¿verdad? Es el Señor Jesús el que intercede por nosotros. Por eso yo te decía, obviamente, a veces, porque no conocemos, vemos tal vez a las personas que cogen la imagen del santo y la besan y que lo mira a San Antonio para conseguir novio y no sé qué, porque no conocemos, ¿verdad? Eso sí no, obviamente, eso porque no conocemos, ¿verdad? Pero cuando vamos conociendo, la mejor manera de ver a los santos es como divinos, como hermanos mayores en la fe, de los cuales podemos aprender. Sí, Hay un pequeño también problema. Muchas veces uno lamentablemente se guía muchas veces por ejemplo de donde no deberías de tomar. Hay mucha gente que se confunde la fe con la superstición. Uno tiene que aprender también dónde está la diferencia, ¿no? Una cosa es tener fe en el Señor y otra cosa es la superstición. Hay que tener muchísimo cuidado. Sí, voy a leer la última para que tengan clarísimo algo, que vean que está fundamento bíblico, Apocalipsis 8. Dice, le dieron gran cantidad de incienso aromático para que, junto con las oraciones de todos los santos, lo ofreciera sobre el altar de oro que está ante el trono. Y de la mano del ángel subió el aroma y el incienso, junto con las oraciones de todos los santos, hasta la presencia de Dios. Es ahí la importancia, y vemos que es bíblico, que los santos interceden por todos nosotros. En la misa y donde sea que ustedes pidan intercesión por un santo, que están más cerca de la presencia de Dios, obviamente el Señor los va a escuchar. Eso es en Apocalipsis. Eso en Apocalipsis 8, para que vean que está en la Biblia. ¿Ocho qué? Mira, Apocalipsis 8, 3. Le dieron gran cantidad de incienso aromático para que, junto con las oraciones de todos los santos, lo ofreciera sobre el altar de oro que está ante el trono. Y de esta mano del ángel subió el aroma del incienso, junto con las oraciones de todos los santos, hasta la presencia de Dios. Es decir, que el incienso es un vehículo que lleva todas las oraciones de los santos hasta los pies del Salvador. Y eso tiene que ver cuando el Padre... Tiene que ver, lógicamente, el incienso. Al- Inciencias al- el altar, al comienzo de la misa. inciencia el Santísimo. Y te vas dando cuenta, porque uno dice, bueno, ¿por qué el Padre hará esto? ¿Por qué lleva tantas cosas? Porque no sabemos, ¿verdad? Y cuando lo comienzas a descubrir, dices, wow, por eso así. Y tú comienzas, wow, está el incienso, voy a orar, porque se van a Toda oraciones. la misa tiene una razón de ser y es bíblico. Todo lo que digan en la misa. Fíjate, de ahora en adelante tu misa va a ser distinta. Y vas a fijarte y vas a decir, voy a preguntar esto. ¿Y por qué será lo acá? Y esto de acá. Y vas a tener todo aquí un champú en tu cabeza. Tráelo para aquí. Y lo que no sepamos, Que acá, en ese momento, fíjense seguidores. ¿Qué pasó? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa lo de acá? Y te damos aquí el fundamento bíblico. Nosotros, un poquito, les voy a contar la experiencia de nosotros. Nosotros en el momento que decidimos cambiar como matrimonio, y no es que es algo real que nos pasó.
Yo toda mi vida estudié en un colegio católico. ¿Ya? Después me alejé de la religión. Perdón, por aquí, Javier, lo de la clase ya queda hasta aquí, porque ya tiene que ir. Sí, ya quedó. Muchísimas Ya, gracias. ya, Nos vemos el próximo martes. Sí, nos vemos el próximo martes. No, el otro. El siguiente. Sí. Ah, el próximo es Chao, feriado. Mochi, Chao. gracias. Gracias. Mami, tu cuaderno. No apunto nada. Ah, ya, no, sí. De Danita. Es el de Dana, el que más apunta. Nunca fuimos casados por... Bueno, ya recién nos casamos por la iglesia el año pasado. Vivimos 16 años, Micho. vivíamos casados por la ley del hombre, ¿verdad? Mi concubinato. Ya, sí. ¿Cómo se llama? Y yo era el que prácticamente obligaba a mi esposa y a mis hijos pequeños, mis dos hijos, que ya están más grandes, a ir a la iglesia, pero no era nada costumbre, era más por necesidad o por miedo, ¿no? Que bueno, si no voy a la iglesia, Dios me va a castigar. Sí, pero recién en realidad fue hace poco tiempo, ¿no? Que los dos decidimos entregar nuestro matrimonio a Dios. Y parece mentira, y lo he conversado con ella, parece mentira cómo se nos abrió el entendimiento a la misa. ¿Ya? Antes de irse, aquí me sacaba la misa, ¿verdad? Ahora la misa la comenzamos a vivir desde la palabra inicial del sacerdote. Obviamente ahorita está descubriendo muchas cosas más. ¿Y tú sabes lo que pasó cuando te casaste eclesiásticamente? Que ya ese matrimonio no era de 2, sino de 3. Invitaste al Señor Jesús a estar con ustedes. Y eso te da también muchísimas gracias. ¿Qué es la gracia? La gracia es la participación de la vida sobrenatural. Entonces el Señor derrama su gracia sobre tu matrimonio. Nosotros sabemos que el matrimonio es súper difícil, ¿verdad? Hay momentos súper... Y sigue siendo, obviamente. Peleamos, hay momentos duros, no sabemos cómo comprendernos, pero cuando el Señor toma el control de nuestro matrimonio, ya no somos nosotros dos, somos 3. Y Él se encarga de ayudarnos en aquellas cosas que humanamente no podemos. ¿Qué me pasa a mí? Cuando yo tengo peleas fuertes, que las tengo con Jaime, muchas, yo siempre le digo, Señor, por favor, nosotros nos casamos, tú bendijiste esta unión, tú eres el tercero aquí, ayúdanos a unir este lazo, ¿te acuerdas cuando lo encontramos? Y que realmente nada lo pueda romper. Tú no es que le recuerdas al Señor, porque el Señor no se olvide nada, pero tú haces conciencia de que este matrimonio no es de 2, que es de 3, claro. Y le pides al Señor humildemente que sea Él quien tome el control de tu matrimonio. ¿Por qué no funcionan los matrimonios? Porque queremos nosotros tener el control. Yo quiero saber más que mi esposo más que yo, y no nos ponemos de acuerdo. El Señor es ¿se acuerdan que en la Biblia dice que Él es la piedra firme sobre la que se levanta todo, ¿no? Entonces esa piedra firme sobre la que se cimienta nuestro hogar es lo que sucede cuando traemos la gracia santificante del Señor en el matrimonio. Todo lo que está pasando contigo es un regalo que el Señor te da por la obediencia de haber querido hacer las cosas bien, ¿verdad? ¿Qué pasa con las parejas que no tienen esta gracia? Obviamente el Señor nos ama a todos y nos ayuda a todos. Y en su infinita misericordia se preocupa por todos. Pero si uno puede y tiene la posibilidad de, si no hay ningún impedimento, poderse casar eclesiástico, porque una cosa es si podemos y no lo hacemos porque no queremos, y otra es porque no podemos, ¿verdad? Y cuando no podemos, el Señor lo entiende y nos ama y nos ayuda desde nuestra situación. Pero si sí podemos y no lo hacemos porque no queremos, estamos perdiendo por las puras esa gracia que el Señor nos quiere regalar, ¿no? Entonces, la mejor decisión que ustedes pueden haber tomado, definitivamente tienen que haber sido guiados por el Espíritu Santo, es santificar esa unión. Qué hermoso, qué bonito que ustedes sean conscientes de cómo el Señor va obrando. Y ha de seguir obrando en muchas cosas que tal vez ustedes no perciben, pero que el Señor sigue actuando y sigue actuando, manteniendo su hogar. Súper bonito. Nuestros esposos son nuestras cruces. Chicos, mil gracias chicos por la atención de ellos. Gracias, maestra. Muy linda la clase. Chévere.